vamos a estar hablando acerca de un protozoo un tanto diferente al que vimos. Así que vamos a descubrir cuál es juntos. Y efectivamente, como pueden ver en mi pantalla, vamos a estar hablando acerca del Trichomonas vaginalis o Trichomonas vaginalis. A este se le conoce como un protozoo patógeno flagelado perteneciente al orden Trichomonadida que parasita el tracto urogenital. Ahora bien, hay una característica de este protozoo y es que solamente puede infectar al ser humano, sea femenino o masculino. En estos, entonces, produce una infección denominada tricomoniasis urogenital. La morfología de este protozoo, de este parásito Trichomonas vaginalis, podemos destacar que contiene 4 flagelos, pero también contiene un flagelo en su membrana ondulante, esta que podemos ver justo acá. Entonces, por eso en algunos textos científicos vamos a encontrar que tienen 4 flagelos o tienen 5, pero ya saben por qué sucede esta característica. Asimismo, podemos mencionar que este es activamente móvil, tiene forma piriforme y mide entre 17 a 30 micras. Dentro de sus características principales podemos mencionar que no se conoce una etapa de quiste, por lo que este solamente tiene una única forma de vida en su ciclo vital, y esta es el trofozoito, ya que, como les mencioné, no forma quistes. ¿Qué pasa? Que, como también les dije, solamente parasita a los seres humanos, por lo cual es un parásito obligado. Hablando del trofozoito, entonces, podemos decir que este presenta un tamaño de 10 a 20 micras de longitud y una morfología piriforme. Carece de mitocondrias y posee en su lugar unos organulos denominados cuerpos paracostales. ¿Y esto por qué? Porque están cerca de la costa. Su alimentación es por fagocitosis o pinocitosis de bacterias y su reproducción es por división binaria longitudinal. O sea, estos no tienen una reproducción sexual por el mismo motivo que les mencioné antes. Su ciclo de vida es algo sencillo, si así le podemos llamar, porque presenta 2 estadios. Está el I o estadio infectante y D, que se caracteriza por ser el estadio diagnóstico. Y vamos a verlo en 3 pasos. En el ser humano existe la parte 1, o bueno, la parte D, que es donde lo podemos diagnosticar. Los trofozoitos, entonces, se encuentran en las secreciones vaginales y prostáticas y orina. En la parte 2, entonces, sucede la multiplicación longitudinal por fisión binaria, o sea, se reproducen. Y los trofozoitos en la vagina, que es la parte infectante, luego de que se dividen por fisión binaria, los trofozoitos en la vagina o en el orificio de la uretra, bueno, pasan a infectar al ser humano. Ahora bien, en el hombre, estos se pueden localizar, o el hombre, la mujer, el ser humano, que viene siendo el hospedero, se pueden localizar en la uretra, las vesículas seminales o la próstata. Y en la mujer, entonces, se pueden localizar en la uretra o vagina. Estos son los hospederos, ¿verdad? Dentro de su cuadro clínico, ambos, tanto hombre como mujer, pueden ser asintomáticos. Los síntomas se acentúan en el embarazo y menstruación. También puede presentar disuria, leucorrea espumosa y fétida. Esto es una secreción de los órganos genitales verde amarillosa. También puede presentar prurito, válvulo-genital intenso, dispaurenia, anafrodisia, edema y cervix en fresa. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico. Y tenemos que se puede aislar el agente en exudado vaginal y orina permaneciendo vivo hasta 24 horas. O sea, luego que se toma la muestra de la secreción, podemos diagnosticar si tiene o no el parásito dentro de esas 24 horas. También se puede diagnosticar por un examen directo en fresco
la tinción o el Papa Nicolau, como la mayoría les conocemos, y el medio de cultivo DIME. También esto tiene un tratamiento, o sea, puede tener cura. Y es a través de estos dos medicamentos. Es el tinidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y el metronidazol óvulos 500 miligramos una vez al día por 10 días. Aquí lo podemos ver. Este es el metronidazol y este es el tinidazol. Ahora bien, dirían ustedes entonces cómo podemos prevenirlo. ¿Cuál es la forma de control? Fácil. La más recomendable y con la que es imposible o casi imposible que puedan infectarse es con la abstenencia, o sea, sin tener sexo, ya que este parásito se puede pasar a través de las relaciones sexuales mayormente. Pero también existe otra prevención que es las relaciones sexuales seguras, el uso de preservativo, acudir al ginecólogo periódicamente, el aseo cuidadoso de elementos de baño, evitar baños comunales o compartir ropa interior, o sea, perdón, no compartir ropa interior o toallas. O sea, básicamente la higiene y cuidarse mucho en todo el aspecto de las relaciones sexuales seguras. El Balantidium coli. El objetivo de esta presentación es conocer las características generales del Balantidium coli, además de su hábitat, ciclo de vida, generalidades de situación patógena, diagnóstico, tratamiento y profilaxis, entre otras cosas. El Balantidium coli es un protozoo ciliado de gran tamaño y el único que infecta a seres humanos, provocando en eso lo que es la balantidiasis, una zoonosis parasitaria. De las características del Balantidium coli podemos decir que este es un protozoario ciliado y los protozoitos excretan enzimas proteolíticas capaces de digerir lo que es la mucosa del colon. De los factores predisponentes en la parasitosis podemos mencionar lo que es el alcoholismo, la malnutrición, enfermedades debilitantes a una edad avanzada, así como también infecciones bacterianas. Después de la infección, el huésped produce una variedad de anticuerpos y este predomina en zonas tropicales y subtropicales. Su hábitat natural es el cerdo y los seres humanos, aunque también puede estar en otros animales como lo son algunos monos y también ratas. Su forma infectante es el quiste y su vía de infección es oral fecal. Su fuente de infección es el cerdo y el mecanismo de infección es el agua y productos contaminados. En la parte del mecanismo de transmisión, esta es directa y por contaminación, como en los otros protozoarios intestinales. El hospedero definitivo del Balantidium coli es el cerdo y el hospedero intermediario es el ser humano. De la morfología del Balantidium coli podemos decir que este comprende lo que son dos estadios, el trofozoito y los quistes. En el trofozoito su forma es endógena y se localiza en lo que es la mucosa y submucosa del intestino grueso, principalmente en el ciego y en la posición terminal del ileón, donde se alimenta de las células de la pared intestinal, de bacterias o mocos. Presenta morfología oval y está rodeada por una película de cilios superficiales que lo propulsan a través del intestino. En el caso de los quistes, este tiene forma de resistencia del parásito. Esta es la forma de resistencia del parásito en el medio ambiente y la fase infectante para los hospederos. Tiene morfología esférica u oval. Su pared es doble, gruesa y transparente. Cuando hablamos de los quistes jóvenes, son ciliados y esos cilios están situados dentro de la pared. Posteriormente, a medida que esos quistes maduran, los cilios, el citosoma y a veces los micronúcleos desaparecen. De la fisiología y estructura podemos decir que el ciclo vital es simple y comprende lo que es la ingestión de quistes infecciosos, la enquistación y evasión de trofozoitos. En el caso de lo que es su ciclo de vida, los quistes son el estadio responsable de la transmisión de la balantidiasis o balantidiosis en esta parte, como vemos aquí. Luego, el hospedero frecuentemente adquiere los quistes
con la ingestión de comidas o agua contaminada, y después de la ingestión o la eclosión ocurre en el intestino delgado, donde los trofozoitos colonizan el intestino grueso. Luego los trofozoitos residen en el lumen del intestino grueso de humanos y también de animales, donde se replican por fisión binaria y sucede la conjugación. Los trofozoitos pasan por el proceso de enquistamiento para producir un quistes infectante. Algunos trofozoitos invaden lo que es la pared del colon y se multiplican. Algunos regresan al lumen y se desintegran. Estos quistes maduran y se excretan en las heces. Cuando hablamos del tratamiento y profilaxis, podemos decir que en el tratamiento los antibióticos y antiparasitarios están el metronidazol y la tetraciclina. En cuanto a la profilaxis, es muy importante lavarse bien las manos, lavar bien los alimentos que consumimos, evitar consumir alimentos contaminados y agua contaminada, que mayormente esto es provocado cuando consumimos estos alimentos y agua en las calles. También evitar lo que es el contacto con heces fecales, tanto de los cerdos como de los seres humanos, porque también se ha dado caso de transmisión de un ser humano a otro. Hola, sean todos bienvenidos. Espero que hayan disfrutado las secciones anteriores con mis compañeras María Esther y Nayeli José, que hicieron un brillante trabajo al exponer los casos clínicos relacionados con Balantidium coli y con Trichomonas vaginalis. En este caso, conmigo vamos a hablar sobre un parásito distinto, o bueno, sobre un protozoo en este caso, porque aunque son parásitos, el tema es sobre los protozoos. Vamos a hablar ahora conmigo sobre el siguiente parásito, que es el Plasmodium vivax. Ok, el Plasmodium vivax es un protozoo bastante conocido, ya que es el responsable de una de las enfermedades más comunes que hay, que es la malaria o el paludismo. El objetivo general de esta sección, de estos minutos que siguen, es conocer las características generales de del Plasmodium vivax, así como su función en el cuadro clínico producido por la malaria. Es decir, él en sí produce la malaria, pero la malaria tiene unos síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, el Plasmodium es un protozoario que provoca la malaria, que es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura del mosquito Anopheles. En este caso sabemos que las hembras son las hembras del mosquito que pican. Entonces el mosquito Anopheles es el vector de este tipo de parásitos, y en este caso también es el hospedero definitivo, ya que el mosquito puede vivir con el parásito sin ningún problema. ¿Cómo se transmite la malaria o paludismo? Pues bueno, ya lo dije, estaba bastante claro. Se debía a la picadura del mosquito Anopheles, el cual es un mosquito que se encuentra distribuido mundialmente. Hay varios tipos de Plasmodium, y eso es un punto bastante importante. Todos los Plasmodium producen malaria en diferentes grados. El Plasmodium que infecta más casi siempre es el Falciparum, pero tenemos Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi. El Plasmodium vivax es el Falciparum es el más peligroso, ¿verdad? Pero el vivax es el que más infecta, dado que es el que se encuentra con mayor distribución geográfica a nivel internacional. Es por eso que la mayor parte de los casos de malaria son producidos por Plasmodium vivax. Bien, entonces, es uno de los agentes causables del paludismo o malaria benigna en los humanos. Bien, y como ya dije, tiene una distribución geográfica muy amplia, ya que es el responsable de la mayoría de los casos de paludismo que se encuentran. Esta es su clasificación taxonómica. Rápidamente vamos a ir directamente a la familia Plasmodidae, género Plasmodium y especie Plasmodium vivax. El ciclo de vida, que es algo bastante interesante. Todo empieza con la picadura del mosquito, ¿verdad? Entonces el Anopheles pica y el Plasmodium en su forma de esporozoito entonces ingresa a las células hepáticas en el hígado, donde ahí encuentra todo lo necesario para comenzar a formar merozoitos, ¿verdad? Una vez que formó una gran cantidad de merozoitos, la célula revienta, explota. Y aquí entonces en la parte 3, el parásito puede tomar dos vías. La primera, que puede ser directamente a formar gametocitos
en los glóbulos rojos, ¿verdad? O puede que siga en esa etapa de formar merozoitos de manera indefinida. Una vez que forman los gametocitos, entonces se produce lo que es la reproducción sexual y de los glóbulos rojos entonces brotan las gametas. De ahí forma un ovocineto y un ovocito, y es en esos estadios entonces que el plasmodium vuelve a su hospedero definitivo, ¿verdad? Es bastante sencillo el ciclo, sino que lo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre va a infectar el hígado. En las células hepáticas es donde se van a producir los merozoitos, de ahí van a reventar y se van a ir a otro tipo de células, donde puede o seguir formando merozoitos o sencillamente formar un gametócitos o gametocitos que van a generar entonces de los estadios de gametas. Ok, esos son los estadios en el mosquito, desde gameta hasta esporozoito. Entonces, en el humano va a ser desde merozoito hasta gametocito. Ok, hematíes se conoce como aquellas células sanguíneas que fueron infectadas por el parásito. Ok, bien, las características generales del plasmodium es que es un protozoario de forma irregular, que no presenta estructuras locomotoras. Los trofozoitos jóvenes tienen forma de anillo, el trofozoito maduro tiene forma ameboidal, los macrogametocitos pueden ser redondos u ovalados y poseen un citoplasma homogéneo. Presentan 3 etapas de desarrollo en mosquitos, que son, como ya mencioné, ovocinetos, oocistos y esporozoitos. Son trofozoitos con forma de anillo que miden entre 1 y 2 micras de diámetro. Y los microgametocitos que varían en la longitud desde los 7 hasta las 14 micras. Importante tener en cuenta toda esa información. Los síntomas de la malaria, del paludismo, o sea, puede ser asintomática en muchos casos, pero en otros casos va a producir, por ejemplo, dolor de cabeza, va a producir escalofríos, sudor, puede producir fiebre, tos seca, inflamación, náusea, vómito o dolor en la espalda. El diagnóstico casi siempre se hace por frotis de gota gruesa, donde se evidencian en el estado diagnóstico del parásito, donde se pueden evidenciar en sus diferentes estadios. El tratamiento casi siempre es con cloroquina. La quinina es una segunda opción, pero también se puede utilizar doxiciclina o clindamicina. La cloroquina es casi siempre la que más se utiliza para combatirlo porque es un antipaludismo y casi siempre, la mayoría de los casos, da efecto bastante rápido. Las medidas de profilaxis a tomar. En este caso, como se trata de un protozoario, de un parásito que es distribuido, cuyo vector es un mosquito, las medidas van a estar siempre encomendadas a detener la propagación del mosquito. Se recomienda que cuando se visitan países africanos o países tropicales con gran distribución de este mosquito y de este parásito, se tomen en cuenta todas las medidas de seguridad, como son utilizar mosquitero, fumigar casi siempre, utilizar ropa larga que cubra las extremidades para evitar la picadura del mosquito, porque de eso se trata.